Gracias, señor presidente. Señora ministra, buenas tardes. Le leo. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Lo dice Virginia Woolf en una habitación propia, una obra que si no ha leído le recomiendo que lea. Señora Báñez, las mujeres encontramos numerosas trabas y dificultades en el mercado laboral para poder conseguir dinero y una habitación propia. Y si la tenemos, es alquilada, mucho más pequeña y de mucho menos valor que la de los hombres. Señora ministra, la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos diseña numerosas estrategias para relegarnos a situaciones de vulnerabilidad. 3 situaciones de vulnerabilidad. La primera, la de responsabilizarnos de los cuidados, un espacio que mientras no sea el Estado quien lo asuma, seguirá recayendo exclusivamente sobre las espaldas de las mujeres y, por supuesto, en detrimento de nuestras oportunidades profesionales. En segundo lugar, el mercado laboral, con reglas machistas y segregadoras, nos ofrece ínfimas oportunidades de promocionar trabajos muy poco reconocidos, con condiciones muy precarias y con salarios muy bajos. Y, en tercer lugar, y sumado a lo anterior, tenemos que soportar brechas salariales con respecto a las de los hombres que deberían avergonzar a un país democrático como el nuestro. Las mujeres españolas tenemos una tasa de actividad inferior a la de los hombres en casi 12 puntos porcentuales. Datos de la EPA del cuarto trimestre de 2017. No nos lo inventamos nosotras, señora ministra, que luego nos dice que estamos mal asesorados. Los datos oficiales lo dicen, nos muestran que tenemos tasas de paro más altas y menor tasa de empleo. Y, señora Báñez, con estos datos es sorprendente que venga aquí a sede parlamentaria con intervenciones tan optimistas y que se presente con una sonrisa de oreja a oreja contándonos eso de la recuperación económica y el crecimiento. Señora Báñez, ¿dónde está la recuperación y el crecimiento para las mujeres? ¿Dónde está? Sea honesta con el 51% de la población de este país y enfrente las cifras. Dígale a las mujeres que la EPA y el INE dicen que cobramos menos que los hombres, que tenemos trabajos más precarios y que llegarán con muchísimas dificultades a tener una pensión que además será un 30% menor que la de sus hermanos o la de sus maridos. ¿Y sabe qué es lo peor de esto, señora ministra? Lo peor es que si hay algo que agrave y endurezca esta dramática situación y estos datos tan tremendos son las políticas de su partido, del Partido Popular y de su líder, Mariano Rajoy, que, por cierto, que sí, rectificar es de sabios con aquello de en eso no voy a entrar, pero permíteme decirle que sí, que tampoco tenían que rectificar, que sí han entrado y mucho. ¿Y sabe de qué manera y para qué? Para expulsar a las mujeres del mercado laboral y con ello que vuelvan a estar a donde a ustedes les interesa, en casa, ocupándose de los cuidados, para que al Gobierno los cuidados les salgan gratis. Señora ministra, ¿sabe qué no cumplen cuando no trabajan por la igualdad salarial? No cumplen la Constitución, un texto con el que las derechas se ponen muy solemnes para unas determinadas cuestiones y cuando les interesa. Y hablando de las derechas, un apunte para Ciudadanos y en concreto para Inés Arrimadas. No se líen. Una huelga feminista es feminista y, por tanto, ideológica, y que la condición de feminista no se la tiene una que otorgar porque esté de moda, sino por lo que ideológicamente implica, que, como deberían saber en Ciudadanos, es la lucha contra toda la opresión que sufren las mujeres, también la que ejerce el mercado y la que ejerce el capital. Y es curioso cómo las derechas suelen tener bastante reticencia a hablar de ideología, muchas, en Ciudadanos, en el Partido Popular, cuando ustedes, Ciudadanos y Partido Popular, tienen ideología, una ideología de derecha, no pasa nada, pero es su ideología. Señora Báñez, la brecha salarial entre mujeres y hombres se sitúa en un 22,9%. Es inadmisible, pero también completamente injusto que las mujeres cobremos salarios más bajos que los de los hombres. Una democracia no es suficiente si no protege al 50% de su población de discriminaciones, de desigualdades y de violencia. Necesitamos más
y mejor democracia, una democracia garantista que no permita ni discriminaciones estridentes, como que una mujer en una plantilla, en la misma plantilla que un hombre, cobre menos por hacer lo mismo, ni discriminaciones estructurales que permitan que las mujeres ocupemos puestos de menor responsabilidad, que nuestra carrera esté repleta de entradas y salidas del mercado de trabajo, o que nuestros contratos sean obligatoriamente parciales. ¿Y qué hacen ustedes ante esta situación y ante este desastre de cifras y ante la movilización de miles de mujeres en este país pidiendo igualdad en el empleo y igualdad en los salarios? Pues hacen muy poco, señora ministra, muy poco. Ustedes, el Partido Popular, con la reforma laboral y la extinción de una negociación colectiva con garantías, han endurecido las condiciones de trabajo de las mujeres en este país y sus políticas nos han expulsado del mercado de trabajo. Y luego dicen que no han entrado. Han entrado, pero a saco, señora ministra, han entrado a saco. Y, por lo tanto, señora Báñez, sus decisiones no nos permiten tener ni dinero ni una habitación propia. Los contratos de empleo precario están firmados por mujeres. Casi un 70% del empleo temporal a tiempo parcial es realizado por nosotras. Empleo temporal a tiempo parcial, le traduzco, señora ministra. Contratos de 2 meses, unas 10 horas semanales, por ejemplo. Y esta precariedad en el empleo no es elegida, es obligada. Por lo tanto, no hablamos de empleo, hablamos de subempleo, una calificación técnica de la Unión Europea. Por cierto, somos líderes en Europa junto a Grecia y a Chipre en su empleo. Otra de las vergüenzas de este Gobierno. Pero le voy a dar una cifra aún más grave, señora ministra, y más dura. Entre los contratos indefinidos, ¿sabe cómo se reparten los que son contratos a tiempo parcial? Yo se lo digo, señora Báñez, el 82% lo realizan mujeres, mientras que solo un 18% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial la de los hombres. Esto, señora ministra, contribuye a los alarmantes datos de feminización de la pobreza en nuestro país. Pobreza que se dispara con las mujeres jóvenes y con las madres solas por elección. Más de la mitad de estas familias viven en situación de pobreza. Señora ministra, el rostro de la pobreza en este país es el de una mujer. Señora Báñez, debemos sancionar el incumplimiento de la Constitución y de la Ley de Igualdad. Debemos poner, y deben ustedes poner sobre la mesa, iniciativas que erradiquen la desigualdad en el empleo y en los salarios de las mujeres. El PSOE tiene propuestas para hacerlo. La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, la semana pasada ya anunciaba algunas de ellas. El PSOE impulsará medidas como la creación de una auditoría para las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras, o la creación de una agencia que actúe como un observatorio para detectar la desigualdad e intervenir sobre ella. El Partido Socialista es el partido que ha recogido las reivindicaciones feministas y la ha trasladado en leyes. Ha pasado de la retórica a la ley. En 2004, en 2007, en 2010, con la Ley de Violencia de Género, la de igualdad y la de interrupción voluntaria del embarazo. Y este es el momento de una nueva ley con pilares feministas. Y por ello vamos a presentar en sede parlamentaria una proposición de ley de igualdad laboral que contemple un buen diagnóstico de la situación estructural de desigualdad en el empleo de las mujeres y recoja un articulado que se dirija a corregirla. Y voy terminando, señora ministra. Como habrá podido comprobar, en el tiempo que me permite esta interpelación, le he descrito la situación de desigualdad que vivimos las mujeres en el empleo, y lo he hecho con datos, señora ministra. Y le hemos puesto encima de la mesa medidas concretas para acabar con una realidad que sonroja a nuestra democracia. Ahora le toca a usted y le voy a hacer 2 preguntas que espero que me conteste, señora Báñez. La primera, ¿van a considerar sus políticas de empleo e incorporar una mirada igualitaria y feminista en las mismas? ¿Van a tener una mirada para las mujeres en su política de empleo? Y, en segundo lugar, señora Báñez, ¿se sumará usted al paro convocado por los sindicatos el día 8 de marzo para mostrar algún indicio de compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres? Mire a las mujeres de esa bancada, a las mujeres socialistas. Nosotras sí estaremos allí. Muchas gracias.
Gracias, senadora Berja.